asimbonanga uMandela thina laphe khona laphe hleli khona asimbonanga asimbonanga uMandela thina laphe khona laphe hleli khona ngithi hey wena nawe sofika nini la sakhona ngithi hey wena nawe sofika nini la sakhona asimbonanga Agradecemos la participación del ensamble del Conservatorio Nacional de Música y me es grato presentar a continuación la intervención del doctor Luis Valentán Bala. Él es profesor e investigador de la Universidad de San Luis Potosí, originario de la República de Camerún, y viene hasta aquí esta tarde para ofrecernos una semblanza de la carrera política de Nelson Mandela. Damos la bienvenida a este podio al doctor Bala. Muy buenas tardes a todos, excelentes embajadores que nos acompañan en esta noche memorable para nosotros africanos, para la humanidad entera. Agradecimientos también a la Asociación Civil Africamex, que ha pensado en hacer algo para ese personaje que para nosotros politólogos es realmente un espejo hacia el cual tenemos que mirar. Fíjense, para mí es muy complicado hacer hablar de la trayectoria política de una persona tan emblemática, tan carismática, tan misteriosa como lo ha sido Nelson Mandela. Lo que puede resumir la trayectoria
de política de Nelson Mandela en un solo concepto. Y su excelencia, el embajador de Sudáfrica, lo ha mencionado, es el concepto de liderazgo. Liderazgo en todos sus aspectos. Liderazgo transformacional, liderazgo distributivo, liderazgo en el proceso de toma de decisiones. Y eso es lo que hace falta hoy en día a todos los que nos dirigen. Lo que es una búsqueda constante para la clase política contemporánea, porque casi ya no encontramos ese tipo de personalidad con ese carisma político. Entonces, yo quisiera simplemente mencionar algunos elementos claves de la carrera política de Nelson Mandela. Toda la historia, cómo ha sido arrestado, el tiempo que ha pasado en la cárcel. Varios de nosotros la conocemos, la hemos visto en películas, la hemos visto en diferentes tipos de representaciones. Pero algo muy importante que hay que destacar en la carrera política de Nelson Mandela es que, haciendo un análisis, digamos, político, es que es alguien que supo romper con los paradigmas dominantes del poder, en el sentido de que el señor embajador lo decía hace rato, supo, como se dice, nadar a contracorriente. Después de las primeras elecciones generales multirraciales del 27 de abril de 1994, Nelson Mandela fue elegido presidente de la República de Sudáfrica. Presidió el primer gobierno no racial de ese país y en este caso propició lo que fue la unidad nacional y de forma muy inteligente nombra dos vicepresidentes. Me refiero aquí a su amigo Thabo Mbeki y la otra figura muy importante en ese proceso de transformación política de Sudáfrica, el expresidente Frederick de Klerk. Mandela celebra el fin del apartheid, visualizando a Sudáfrica como una sociedad de la que toda la humanidad sería orgullosa, marcando así el retorno de Sudáfrica en la escena internacional. Recordamos que en aquel entonces Sudáfrica está, digamos, al margen del escenario de la política internacional por el apartheid que estaba vigente en la sociedad sudafricana. En 1996, Nelson Mandela deja la gestión cotidiana del país a Thabo Mbeki y en diciembre de 97, así como al mismo tiempo la presidencia del African National Congress. Cuando Nelson Mandela deja el poder, antes de sus 81 años, deja la imagen de un gran jefe de Estado, sobre todo por su capacidad de perdonar. Esta imagen que estáis aquí enfrente, un hombre, digamos, es un paradigma, es una imagen que demuestra realmente lo que ha sido Mandela, hombre de lucha y de paz. Esa capacidad de perdonar le ha dado a Nelson Mandela una estrategia política que ha cambiado la mente de la clase política que ha puesto en lugar en Sudáfrica. Es la única figura política global contemporánea que ha recibido un homenaje como lo estamos haciendo hoy en día. Quiero mencionar algunos elementos simplemente de su trayectoria política. En la política interior, 3 puntos importantes. La puesta en marcha de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. De acuerdo a las negociaciones
con el Partido de Transición, Nelson Mandela creó la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por el arzobispo anglicano y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, para analizar los crímenes cometidos durante el apartheid por el gobierno, lo cual al mismo tiempo propició el proceso de reconciliación nacional. Un evento importantísimo en la carrera política de Nelson Mandela. El segundo elemento que quiero destacar es la reconstrucción económica. Nelson Mandela se dedicó a la reconciliación y la creación de una nueva identidad nacional en Sudáfrica, dejando los asuntos de la economía al gobernador del Banco Central. El gobierno de la Unidad Nacional lanzó en 1994 el Programa de Reconstrucción y Desarrollo para luchar contra las consecuencias socioeconómicas del apartheid, como lo es la pobreza y la falta general de servicios sociales, problemas que requerían de una atención inmediata. Otro punto importante en el manejo de la política por Nelson Mandela. El tercer punto aquí es una nueva constitución política que Nelson Mandela, a pesar de sus adversarios, logró imponer en Sudáfrica. En 1995, la Constitución de Transición, desarrollada durante las negociaciones para poner fin a la dominación política, fue sustituida por una nueva Constitución aprobada en el Parlamento casi por unanimidad y por los miembros del ANC y del Partido Nacional, los dos principales partidos protagonistas de la vida política en Sudáfrica. El otro elemento que podemos mencionar aquí fue la lucha contra el SIDA. Nelson Mandela dedicó mucho del tiempo en su estrategia política para implementar medios para la lucha contra el SIDA. Ese es a nivel nacional, a nivel interno. Y a nivel internacional, en 1994, la diplomacia sudafricana estaba vacilante, porque varios de los diplomáticos los que estaban en el comodino del régimen anterior, tuvieron que salir del país. Entonces tenía Nelson Mandela que poner en pie una nueva estrategia para relacionarse con el mundo exterior. Uno de los elementos en esta política internacional, los intentos de mediación internacional. Desde el comienzo de su presidencia, Nelson Mandela, a él se le pidió que arbitrara varios conflictos africanos, aunque deseaba mantener su país lejos de los conflictos. Él estaba, yo creo, ya cansado con esas luchas y quería concentrarse en la reconstrucción de su país. Sin embargo, por su figura, la capacidad de negociación que tenía, ha sido solicitado para intervenir en varios conflictos en África. La famosa guerra de los Grandes Lagos entre la República Democrática de Congo, Ruanda y Burundi, que varios analistas de la política internacional han llamado la Primera Guerra Mundial Africana. Gracias a Nelson Mandela, los acuerdos de Lusaka, los acuerdos de Pretoria, que él ha sabido manejar, y lo que ha llevado hoy en día a la región de los Grandes Lagos, estamos todavía en ese proceso de construcción de la paz en la región, pero Nelson Mandela ha sido uno de los principales protagonistas de construcción de la paz en esa región de los Grandes Lagos. El genocidio en Ruanda en 1994 fue reprimido fuertemente por Nelson Mandela. Cada vez que se refería a ese acontecimiento eran con las lágrimas en los ojos. Su relación con Libia en la política internacional. Nelson Mandela nunca dejó de reconocer a los países que apoyaron la lucha contra el apartheid, como lo fue el coronel Gaddafi, a quien él llamó
quien él consideraba como líder moral y como un gran hermano. Sabemos todos, los que hemos estudiado la historia política de África, el papel que ha desempeñado Mohamed Gaddafi junto con Nelson Mandela para la construcción de lo que tenemos como instituciones políticas panafricanas hoy en día en África. La transición de la Organización de la Unidad Africana a la Unión Africana a principios de las décadas de los 2000 precisamente tiene el sello de estos dos grandes líderes políticos, Nelson Mandela y Mohamed Gaddafi. El otro elemento en esa estrategia política de Nelson Mandela fue su relación con los Estados Unidos. Ha sabido manejar la relación con los Estados Unidos, lo que ha hecho que ha recibido mucho apoyo, no solamente de Europa, sino también de Estados Unidos en el proceso de construcción de Sudáfrica. Su relación con el Dalai Lama. El Dalai Lama estaba en contacto permanente con Nelson Mandela y lo ayudó a guiar su política hacia la no violencia. Por eso entendemos por qué él siempre decía, hey, es tiempo de tirar las armas y de adoptar una nueva forma de lucha, la del diálogo, la de la fraternidad. Él, yo creo, restableció ese cogito cartesiano que yo pienso, yo luego existo, en yo bailo con el otro, vivo con él y luego existo. Eso ha sido uno de las características principales en la política de Nelson Mandela. Nelson Mandela se retira de la vida política y tal y como había prometido durante su elección, no se postuló para un segundo mandato en 1999 y por eso hablo precisamente de que ha sabido romper con los paradigmas que varios otros jefes de Estado en África no han podido hacer. Hay presidentes en África que llevan 30 años. Si Nelson Mandela hubiera querido seguir en el poder hasta el día de su muerte, estaría todavía en el poder. Pero ha preferido mantenerse y construir la vida política de su país desde esa estrategia de diálogo, de la preparación de los que iban a seguir su trabajo. Y es por lo tanto que yo creo que ningún otro presidente ha recibido tantos premios en política internacional. Persona del año en Bharat Ratna en 1990. Premio de Príncipe Asturias de Cooperación Internacional en 1992. Premio Sájarov en 1998. Medalla Presidencial de la Libertad en 2002. Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos. Premio Jawaharlal Nehru. Premio Lenin de la Paz en 1990. Premio Internacional Simón Bolívar. Premio de Derechos Humanos. Premio Félix Houphouët-Boigny. Podemos seguir citando así esa trayectoria política que para uno es simplemente motivo de orgullo, es motivo de análisis para los políticos de hoy. Leer ese libro que nos están dejando hoy en día la Embajada de Sudáfrica. ¿Cómo lo hizo Nelson Mandela para ser tan exitoso como persona y como político? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Bala su participación y bueno, en este homenaje ciudadano destaca la presencia de los afrodescendientes mexicanos, una nación de no menos de 85,000 integrantes, establecida en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca principalmente. En este momento voy a ceder la palabra al ingeniero Bulmaro García Zabaleta, subsecretario para la Atención al Pueblo Afromexicano de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero.
Él presentará desde uno de los corazones del México Negro, Coajinicuilapa de Santa María, el baile de los diablos. Dejo en este micrófono al ingeniero Bulmaro García Zabaleta. Bienvenido. Gracias. Excelentísimos embajadores, funcionarios de gobierno del Estado, del Distrito Federal, del Estado de Guerrero, del Estado de Oaxaca, legisladores presentes, auditorio en general. El Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, pone su grano de arena participando en un evento tan trascendental, con un baile denominado Los Diablos. Para ello voy a pedirles permiso para explicar cómo surge un baile mexicano, bailado desde sus orígenes por mexicanos, alabando a los de África. Los Diablos es una danza que por mucho tiempo se ha mantenido en el anonimato porque no existe en ningún libro de cultura en México este baile. No existe historia de los que tenemos descendencia afromexicana o de África aquí en México, no existe en ningún libro. Cuentan mitos y leyendas que hace mucho tiempo, en la región donde estaban las haciendas, donde vivían en palenques, los esclavos pidieron permiso a los gobiernos de ese tiempo para manifestarse culturalmente. Y en ese tiempo la iglesia tenía una visión equivocada de quiénes eran los africanos o gentes que tenían un color distinto al blanco. Y le pidieron que ellos querían bailarle también, así como los indígenas le bailaban a sus dioses, a los dioses que habían traído desde otras tierras a estas tierras, y que le permitieran también manifestarse, a lo cual, influenciados por la iglesia de ese tiempo, le contestaron que ellos no tenían dioses, porque tampoco tenían alma, no podían tener dioses, que solamente que le bailaran al diablo, porque ese era enemigo de Dios. Y por ello dijeron, pues le bailamos al diablo, y denominaron la danza de los diablos. Una danza que demuestra la fuerza física, el coraje, la manifestación bailando. En los tiempos del Tata Madiba, en que físicamente se fue a otro lugar, en Sudáfrica bailaron, y no solamente allá, en otros lugares de África y también aquí en México. No lamentándonos la muerte, celebrando la vida de un guión para la lucha, no solamente aquí en México, sino en todos los países donde existimos, los que tenemos una descendencia africana. Por ello, el Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas y en coordinación directa con Africamex, en este año tenemos varias celebraciones en varios municipios de la Costa Chica, celebrando la vida de Nelson Mandela. Y hoy, este día, con un espacio como este, donde se reúnen personajes políticos de África, queremos ofrecerle este baile con mucho cariño y con mucho amor, y decirles que Nelson Mandela es la medida para que el pueblo mexicano se levante, el pueblo afromexicano se levante y luche. Es la medida y el parteaguas de los años 90, cuando
Desgraciadamente, muchos mexicanos no saben que existimos aquí en el propio país de México. Para ustedes, con mucho cariño desde Coajinicuilapa, Guerrero, la danza de los diablos. Sí, ya usted me pasa.
Bien, agradecemos la participación de los músicos y bailadores de Coajinicuilapa y a continuación escucharemos las palabras del doctor Buatu Bata Bengue, profesor e investigador en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima. Su trabajo ha girado en torno a la convivencia en democracia, las sociedades multiétnicas y las utopías. Nos ofrecerá en esta ocasión un panorama de la filosofía y pensamiento de Nelson Mandela. Bienvenido. Hermanos, quisiera a mi manera agradecer al comité organizador que ha querido facilitar mi participación en ese evento tan importante. A mí me toca hablar de la filosofía y del pensamiento de Nelson Mandela. Me parece muy arriesgoso y, como lo decía el doctor Mbala, muy complicado poder encerrar el pensamiento de un hombre como Nelson Mandela en unas palabras. Quisiera, por mi cuenta, afirmarles que lo que voy a decir aquí no es solamente fruto de mi reflexión, sino también es fruto de mi convicción por la acción, el pensamiento de Nelson Mandela. Por eso yo he configurado, partiendo de la experiencia y la vida de Nelson Mandela, que su filosofía se fundamenta en el compromiso por la convivencia pacífica entre las razas del mundo. Y para que haya esa convivencia pacífica, era necesario construir la reconciliación y la unidad. Por eso mi presentación se refiere a esos dos temas, que es la convivencia pacífica como el compromiso que ha tenido Nelson Mandela, por el cual ha luchado y por el cual yo busco encontrar argumentos para poder explicar que sí, así es. Baile de Camerún, otra conferencia, otra vez los El primer diarios, punto, y ya un saludo. la convivencia pacífica como ideal de vida de Nelson Mandela. ¿Cómo está por ahí? ¿Cómo se está viendo? Lo que yo presento a continuación no es solo fruto de mi investigación y reflexión, es sobre todo el resultado de mi propia convicción sobre la filosofía de Mandela. Se trata de una filosofía fundamentada en el compromiso por la convivencia pacífica y a este título es una lucha por la armonía, la igualdad y la libertad. No es entonces casual que en su discurso de investidura a la presidencia, Nelson Mandela afirma con vehemencia: jamás, jamás, jamás otra vez en este bello país volverá a suceder la opresión de unos por otros, que reine la libertad. En estas palabras, Nelson Mandela reafirma su opción por la convivencia pacífica, rechazando públicamente la opresión y la discriminación. Con ello, pone la libertad y la igualdad arriba de todos los valores que orientan la convivencia humana. En efecto, en toda su vida, la libertad y la igualdad habían ocupado un lugar privilegiado, ya que la violencia, la discriminación legal y la opresión eran sinónimos de humillación y de negación de la humanidad a grandes capas de población negra y mestiza. Y eso era la causa principal de su lucha, por la cual estaba listo para entregar su propia vida. Mandela quería una sociedad libre y democrática, regida solo por los principios de la convivencia sudafricana. Es entonces por la dignidad humana y la igualdad en las oportunidades que Mandela convierte la libertad en su objetivo principal y la convivencia como su manifestación y expresión. Al respecto, sus palabras en el histórico juicio de Rivonia son patentes. Dice Mandela al final de este juicio: durante toda mi vida
me he dedicado a esta lucha del pueblo africano, lucha inspirada por el sufrimiento y la experiencia. He peleado contra la dominación blanca y he peleado contra la dominación negra. He buscado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan juntas en armonía e igualdad de oportunidades. Es un ideal que espero poder vivir para ser realizado, pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado para morir. Como se puede observar en esas palabras, el ideal de lucha, el ideal de vida de Nelson Mandela era que todas las personas vivan juntas en armonía e igualdad. Este ideal de vivir juntos pacíficamente es lo que me determina a aceptar que su vida fue hecha por la convivencia. Todo su actuar político y social, los años pasados en la cárcel, los sufrimientos padecidos, las pérdidas de vidas humanas fueron el precio último que uno puede pagar por la convivencia armónica entre las razas. A este respecto, me parece que las preguntas que se hacía sobre la vida diaria en Sudáfrica podrían resumirse en esta interrogante de Alain Touraine. ¿Podremos vivir juntos, iguales y diferentes? Tal interrogante solo puede surgir de la vida cotidiana en las diferentes interacciones. La vida de Mandela y de sus conciudadanos estaba fuertemente marcada por la política de segregación racial, la opresión, la violencia sangrienta y la privación de libertad por parte del gobierno hacia grandes capas de población negras y mestizas. Esa situación era tan grave que Peter Abrahams tituló así dos de sus novelas literarias. Una era No soy un hombre libre. Y la segunda novela era Roja es también la sangre de los negros. Tales textos eran despertadores de las conciencias y sin duda provocadores del gobierno. Su gran valor, a mi juicio, descansa en que advierten que una verdadera filosofía, para hacerlo, debe enfocarse en los problemas de la vida cotidiana, los problemas que enfrenta la gente común, sus aspiraciones y sus necesidades. No cabe duda ninguna que las novelas de Peter Abrahams simbolizan este anhelo de libertad y de humanidad negada, inspiradas en la experiencia cotidiana. El análisis muy breve de su primer título autobiográfico me permite construir dos oraciones independientes. La primera es, no soy un hombre sin libertad. Y la segunda oración, no hay hombre que no tenga libertad. Por esto, Peter Abrahams en esta novela hace coincidir la noción de humanidad con el concepto de libertad, de modo que la libertad se reconoce primero en los hombres y las mujeres y determina su humanidad. De esta manera, el que no tiene libertad no puede ser considerado como hombre. En otras palabras, una manera de negar la humanidad a otras personas es privarles de su libertad. Sin embargo, negar la libertad y la humanidad a los demás es actuar fuera de los marcos del humanismo africano, conocido en Sudáfrica bajo el nombre de Ubuntu y en otros lugares de África como Bumuntu. Ubuntu es el marco convivencial de las relaciones sociales. Es a la vez referencia valorativa y acciones humanas. En él es imposible identificar a un ser humano que no necesite a los demás, que sea autosuficiente. Ubuntu es la convicción de que el otro es este amor, es esta solidaridad que me hacen crecer. En términos de Mandela, Ubuntu es la comunidad,
es compartir, es confianza, es trabajar por la comunidad. Monseñor Desmond Tutu agrega, Ubuntu es necesitar al otro para ser yo, es necesitar a otros seres humanos. Ubuntu es formar familia, es no herir a su hermano, soñar un mundo sin pobreza, guerra ni enfermedad. Esta filosofía es ciertamente parecida al pensamiento indígena de América Latina, pensamiento estudiado por el hermano Carlos Lenkersdorf cuando explica la teoría de nosotros en los pueblos tojolabales de México. Hermano Carlos decía, para el pueblo tojolabal, el nosotros significa que nadie está aislado, que todos nos necesitamos, nos comunicamos y nos escuchamos para poder realizar nuestras necesidades, nuestras aspiraciones. El nosotros es la convivencia armónica, la cual excluye el yo solitario. El nosotros es el fundamento y la referencia de la vida del pueblo indígena tojolabal. De la misma manera, este humanismo tradicional llamado Ubuntu es la base de la vida para todo sudafricano. Es preocuparse por el otro y favorecer su crecimiento integral. Sin embargo, la vida real se desarrollaba al margen de esos principios de dignidad humana. Por tal razón, fuerte de esta tradición del Ubuntu, Nelson Mandela emprende un viaje cuya finalidad es la convivencia pacífica y la felicidad de todos los sudafricanos. Su filosofía, fundada en el Ubuntu, determina su personalidad como buscadora y tejedora de paz, libertad y bienestar. En este contexto, Mandela no tiene una filosofía contemplativa que solo busca el saber por saber, como la filosofía que se hace en Europa. El saber en Mandela está determinado e influido por los problemas que vive el pueblo. Por eso, se trata de una filosofía de la praxis, la filosofía de la acción liberadora. Mandela no piensa sobre la libertad, la igualdad y la dignidad humana como conceptos vacíos. No se refiere a ellos de manera desinteresada. Lo que quiere es cambiar la vida, recobrar la dignidad negada, no solo por los sudafricanos, sino para toda África y el mundo. Por eso, hablar de Mandela equivale a hablar de toda la lucha que el continente africano ha emprendido y sigue emprendiendo a favor de las libertades humanas y las mejoras en las condiciones de vida. Mandela es el símbolo de África. Referirse a él es evocar todas las condiciones de vida que prevalecen en África. Es esforzarse para África y todos aquellos que sufren en carne propia la privación de libertad. Las guerras, los golpes de Estado, la hambruna, las dictaduras son fuerzas centrífugas propiciadas por el hombre contra el hombre. La lucha contra ellas es lo que es Nelson Mandela para el advenimiento de la convivencia pacífica. Ellos vienen desde muy lejos, han hecho un largo viaje desde Mali, desde Camerún, desde Nigeria, para ofrecernos esta noche una serie de danzas representativas del continente africano. Los recibimos con un aplauso.
Muchas gracias al grupo Africa Dance. Y ahora escucharemos la última intervención de la noche en torno a la figura de Nelson Mandela, a cargo del doctor José Arturo Saavedra Casco, profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. En su voz, el legado de Nelson Mandela. Bienvenido. África tuvo una historia de colonialismo en el siglo XIX que representó una gran injusticia porque en todas las regiones del continente los africanos fueron explotados, se les quitaron sus tierras, tuvieron que trabajar para los europeos. Y Sudáfrica fue el caso más acabado porque ahí hubo una colonización desde el siglo XVII. Los fundadores de esa Sudáfrica, los Boers Afrikaners, era un grupo que tenía un elemento religioso que se llama la predestinación, en la cual ellos pensaban que pues les pertenecía todo. Mandela nació, vivió y luchó en ese ambiente. Cuando se habla de lo que fue la Sudáfrica, el apartheid, es difícil resumir en qué consistía, pero era un régimen totalmente injusto, porque los africanos no tenían derecho a movilidad, no tenían derecho de estudiar, no podían ir a los lugares que iban los blancos. Esa era la Sudáfrica que combatió Nelson Mandela, y esa es la historia que antecede y que le da sentido a su lucha. Si pueden pasar, bueno, estos son mapas de Sudáfrica, los vamos a ir omitiendo, yo le digo en cuanto, datos de Sudáfrica que pues la mayoría saben. Bueno, aquí, mientras le pido al señor que vaya pasando estas fotos, que las vaya pasando lentamente. Sudáfrica tiene una característica además, es de los países económicos más ricos del mundo, de África subsahariana sin duda es de los que más riqueza económica tiene, y efectivamente es un país que tiene muchas diferencias en cuanto al resto de otros países africanos por esa situación. Desafortunadamente parte de esa riqueza se hizo en la época del apartheid, y una de las cuestiones valiosas de Nelson Mandela fue poder heredarle a todos los sudafricanos esa Sudáfrica que ahora nosotros estamos viendo. Son fotos de Sudáfrica para que no hayan tenido oportunidad de ver fotos de este país. Y bueno, aquí hay fechas que también voy a omitir por razones de tiempo, pero lo que estaba poniendo aquí, miren, desgraciadamente esta es una escena muy lamentable. Es cuando fue la matanza de Sharpeville en 1960, que también marca una circunstancia importante. Mandela luchó contra muchas injusticias, y quizás la mayor injusticia, además de haber estado 27 años presos, y es triste decirlo, perdonen la sinceridad, la complicidad que en su época hubo para mantener el régimen del apartheid. En 60 empieza a haber una toma de conciencia del mundo cuando se sabe de una matanza que hace el gobierno del apartheid por una manifestación que estaba pidiendo que ya hubiera mayor movilidad para los africanos, que no tuvieran que estar usando pases de identidad todo el tiempo, y en ese sentido es un despertar, abrir los ojos para muchos de lo que estaba pasando en Sudáfrica. Pero los intereses de la Guerra Fría, los intereses de una época compleja de explicar, en la cual había un bloque occidental y un bloque socialista que se estaban disputando el mundo, hicieron que varios países muy poderosos, es triste decirlo, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, apoyaran al régimen del apartheid. Aunque durante la década de los 60 y los 70 hubo una serie de movimientos sociales que trataron de hacer ver que este régimen no podía seguir. Si pueden ir pasando, aquí nos quedamos. ¿Cuál es cómo tenemos que recordar a Nelson Mandela? ¿Cuál sería la necesidad o el punto? No solamente de hacerle homenaje, sino aprender más de él. Que ojalá a partir de la memoria de Mandela en México podamos tener más espacios para hablar, no solamente de Sudáfrica, sino de toda África. Bueno, carisma y sencillez, que ya lo han dicho mis colegas, pero esa sencillez iba más allá de lo que generalmente un político promedio tiene, ¿sí? En el sentido de que Mandela, voy a dar un pequeño dato, yo tuve la oportunidad de saludarlo cuando vino a México en julio de 91, lo que mencionó el señor director de la biblioteca, y era increíble la capacidad de escuchar a cualquier persona que pudiera hablar con él. Y eso muy pocos políticos, no solamente en África, sino en el mundo lo tienen. Otra cuestión que siempre fue congruente políticamente, que eso también, es decir, siempre fue muy firme y muy, ¿cómo podemos decir?, muy honesto consigo mismo en cuanto a sus principios políticos. Tuvo una gran, enorme capacidad de negociación, lo que ya han platicado mis colegas.
tuvo una política tanto personal como profesional intachable. Lo que mencionaba el doctor Watu de su rompimiento con Winnie Mandela evidentemente es un gran ejemplo, y por lo mismo en Sudáfrica se le considera el padre de la nación, que como nosotros en México tenemos nuestros padres de la nación, en África generalmente los padres de la nación de cada nación africana son los que los llevaron a la independencia. Aunque Sudáfrica, desde un punto de vista técnico, políticamente hablando, tuvo su autonomía política desde 1910 y se separó de Gran Bretaña y la Commonwealth en 1961, precisamente cuando empezó a haber una crítica al apartheid. La verdadera independencia política obviamente es en 1994 cuando Mandela logra ser presidente. Y su política de unidad y reconciliación es muy profundo decirlo. Imagínense un país donde se vivió durante generaciones tantas injusticias. Los mismos pobladores blancos, inclusive muchos que pertenecen al ANC, que no compartían la política del apartheid, tenían miedo de una sangrienta guerra civil. Y esto fue un ejemplo para el mundo entero de lo que pasó en África. África, desafortunadamente, en nuestros medios tiene una imagen muy negativa, y sin embargo, la vida de Mandela y la apertura política de Sudáfrica es un ejemplo de cosas positivas que tendrían que tomarse en cuenta. Y bueno, finalmente, actualmente hay un problema en Sudáfrica, hay que decirlo. Los sucesores de Mandela, tanto Thabo Mbeki como Jacob Zuma, el actual presidente, independientemente que tienen que confrontar toda una serie de problemas políticos, pues tienen el gran paquete de competir pues con la gran herencia del Madiba. La Sudáfrica de ahora, si pueden cambiar la diapositiva por favor, bueno, es Zuma cuando se casó. No voy a hablar mucho de la cultura Zulu a la que pertenece, pero desafortunadamente Zuma no tiene la misma impresión política que tenía Mandela. Es decir, hay muchos críticos al régimen actual de Zuma, precisamente porque pues Mandela está ahí siempre como el gran ejemplo del líder político honesto que fue. Si me pueden pasar, es decir, se critica mucho al actual ANC, pero a mí me interesa poner estas últimas estos cartones políticos de Zafiro, un gran caricaturista sudafricano, en donde, a pesar de que este caricaturista es muy crítico de la clase política sudafricana, para él Mandela, y él es un caricaturista blanco, le tiene el cariño que todos los sudafricanos le tenían, porque para Sudáfrica Mandela era algo más que un gobernante. Desafortunadamente, dentro de los últimos meses de Mandela hubo escándalos de su familia, problemas que desafortunadamente suceden, es decir, cuestiones de luchas internas entre los familiares de Mandela, que no viene mucho al caso, pero a mí me interesa que se vea esta última. Él es el rostro de Sudáfrica, él es el cariño que se tenía cuando todavía cumplió años el año pasado, el 18 de julio, el ubicar y ver cómo se representa su herencia. Eso yo creo que es importante. Concluiré con esta idea. En África, y no me dejarán mentir mis amigos africanos y mis colegas que han estado aquí, en África el concepto de la muerte es diferente a lo que nosotros tenemos de cultura occidental. Los africanos son muy sabios en ese sentido. Para ellos, lo habían mencionado en cuanto al baile de los diablos, es cierto. Si ustedes recuerdan cuando fueron los funerales de Mandela, la gente bailaba. Pero en África, cuando alguien como él vive tantos años, deja tanta herencia y deja tantos recuerdos, se vuelve un ancestro. Y para los africanos, Mandela siempre va a seguir con ellos, y en cierto sentido, Mandela no solamente fue un símbolo para Sudáfrica, fue un símbolo para África y para la descolonización. Y ojalá su ejemplo nos ayude a nosotros a tener más interés por África y a pensar más en los africanos como un pueblo muy cercano. Muchas gracias. Bien, agradecemos la intervención del doctor José Arturo Saavedra, y para cerrar este homenaje a Nelson Mandela, atendemos a continuación las palabras de despedida a cargo del maestro José Luis Aguilar Villanueva, representante de las asociaciones civiles que gestaron e hicieron posible este magno evento. Bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Todo es imposible hasta que alguien lo logra. Son palabras de Nelson Mandela. Hace unos meses, cuando estábamos
platicando con los compañeros de Africamex para organizar este evento nos parecía imposible. Hoy estamos finalizándolo y nos damos cuenta de que, de acuerdo a las palabras de Mandela, nada es imposible. Quiero agradecer, en primer lugar, a la Biblioteca Vasconcelos por su hospitalidad, a todos aquellos que nos apoyaron en el transcurso de esta organización, a los señores embajadores, el embajador de Costa de Marfil, que en un lecho de enfermo todavía nos estaba dando sus orientaciones y consejos para este evento, al embajador de Sudáfrica, que ya lo escucharon ustedes con todos sus conceptos que nos orientan a seguir el legado de Mandela. Aparte, un agradecimiento especial al comité organizador, que lo integran asociaciones civiles de toda índole, desde culturales hasta trabajo comunitario. Esto es un esfuerzo meramente ciudadano, la sociedad civil organizada. Quiero agradecer a todo ese equipo de voluntarios, desde los edecanes hasta los compañeros que de una u otra manera ayudaron a que se realizara este evento. Una petición también a quienes hoy nos acompañan y son integrantes del gobierno estatal, del Distrito Federal, del gobierno federal, de los gobiernos municipales, que también están por aquí algunos compañeros que trabajan en esos gobiernos, para que nos apoyen y este tipo de eventos sigan circulando, no solo por la Ciudad de México, sino por todo el país. Es un esfuerzo de la sociedad civil y ya lo hemos hecho anteriormente. Hace 2 años hicimos un homenaje a Chavela Vargas y de estos homenajes que hemos hecho han resultado una serie de proyectos. Ahí surgió el proyecto que ahora manejamos, que se llama Arte sí, balas no, que pretende rescatar a los muchachos de la violencia. Todo esto en este marco del ejercicio pleno de la sociedad que tiene para organizarse. Y por último, un deseo. Ojalá el legado de Mandela, ese legado de lucha y de paz, unido a nuestros principios, que tenemos muchos en México, y al apotegma del zapoteca Benito Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz. Ojalá podamos conjugar esos legados, esa ideología, ese esfuerzo por la paz, para que México supere esta ola de violencia que estamos sufriendo. Hoy más que nunca es vigente el legado de Mandela. Hoy más que nunca es vigente el mensaje de Juárez. Hoy más que nunca es vigente el mensaje de todos aquellos ciudadanos, gobiernos, empresarios que queremos un México en paz. Muchas gracias y les vamos a dejar a continuación un video que dura muy poco como final de este evento. Al final del video yo les quiero pedir que rindamos 1 minuto de aplausos a la memoria de Mandela y les invitamos a observar en el pasillo de este recinto una muestra bibliográfica que esperamos llevarla después a otras delegaciones y el trabajo de un compañero pintor que en lo que duró este evento realizó un retrato de Mandela allá afuera en técnica de café y una caricatura. Muchas gracias por su presencia. Iti he wena
Iti hewena nawe sofika nini la sakho asi